Continuamos con más de Entre Noticias. Estamos hablando de adopción. Nos acompañan Yolanda Vera, psicólogo clínico, también María Cristina Parra, abogado de familia. También tenemos al señor José Gregorio Fernández, director general de Proadopción. Y en el segmento anterior comentábamos de lo que hace Proadopción. Específicamente, usted nos indicaba más o menos sobre los pasos. Pero ¿qué más hay en Proadopción? ¿Qué es lo que realizan específicamente? Sí, es importante diferenciar porque normalmente Proadopción a veces tiene mucha visibilidad en términos quizás en los medios, a través de las web, pero en realidad el órgano oficial competente en esta materia es el IDENA. Entonces es importante que las personas lo sepan porque a nivel nacional el IDENA tiene 24 oficinas regionales de adopción. En el caso de Proadopción nosotros tenemos una serie de proyectos y de programas que desarrollamos en cuanto al derecho de los niños a vivir en familia. Apoyamos desde la progenitora que está en conflicto con su embarazo y se plantea la adopción como una opción de vida para ese bebé. Apoyamos a los padres postulantes, a las personas que están interesadas en adoptar. Apoyamos a las familias que ya están constituidas porque nosotros en Proadopción somos familias de corazón. Nosotros hemos adoptado. En mi caso yo soy papá adoptivo. Por eso también hablo de la adopción de esa manera como hablo, porque la he disfrutado y la he padecido, ambas cosas. Qué bonito. Ahora, hay algo muy importante. Todos estos niños que están en esta situación, yo supongo que tienen historias diferentes, a diferencia de los bebés, que es otro caso particular. Pero ya los niños que son más grandes vienen tal vez de vivir situaciones que no debería estar viviendo un niño de esa edad. Y resulta que llega un padre a adoptarlo. ¿A qué se están enfrentando esos padres? ¿Y qué pasa con esos niños que están entrando a esa nueva familia? En la parte de psicología, ¿qué debemos saber como padres? Bueno, conversábamos antes de comenzar el programa la importancia que tiene la información, la prevención, digamos, la información que se le debe dar a los padres digamos, a los postulantes, a las personas que quieren adoptar, para poder también manejar eso y desmitificar un poco lo que es la idealización de la adopción. Así como sucede en los embarazos biológicos, los padres y las madres nos enfrentamos a una cantidad de temores, de miedos, y esto sucede de la misma manera en una adopción legal, digamos, una adopción de corazón. Entonces, lo que sí es bien importante es que los padres sepan, además que, bueno, me lo podrán corregir ellos, pero sí, la mayoría de los casos de estos niños han pasado por situaciones bien traumáticas, muchos de ellos han vivido durante muchos años situaciones de desamparo, muchos han pasado, digamos, han estado institucionalizados, en algunos casos han sido varias instituciones, cuando hay algunos que pasan de ciertas edades, y pues al niño hay de alguna manera que prepararlo también para poder romper un poco con esa continuidad a la que ha estado acostumbrado, porque eso es lo que ha tenido, es la gente que se ha encargado de ellos, los que los han cuidado, los que les han, digamos, proveído a ellos de todas las necesidades, le han cubierto todas sus necesidades desde el punto de vista físico y emocional, están acostumbrados a una rutina, a unos hábitos, a una gente que los cuida y los protege, y luego al llegar a la familia, a esta familia de corazón, pues los padres tienen que saber que estos niños tienen toda una historia, que tienen además, digamos que parten de la pérdida, es decir, por alguna razón, la que sea, estos niños no están con sus padres biológicos. Entonces, esta familia se enfrenta pues a todas estas situaciones en donde estos niños en algunos casos han sido productos de embarazos adolescentes, han sido productos de embarazos no controlados, en donde alguno de los padres o ambos han podido ser consumidores de drogas, han estado en situaciones de riesgo, en situaciones de calle. Entonces son niños que han pasado durante mucho tiempo por carencias. No es lo mismo, pues, un embarazo controlado, una madre que ha aceptado y ha adoptado, como bien decía José Gregorio, su embarazo biológico desde el primer momento, a una madre que, pues, de alguna manera, por las circunstancias que fueren, rechaza el embarazo o decide, por no poder hacerse cargo de su hijo, darlo en adopción. Porque no podemos tampoco satanizar a los padres que deciden dar sus hijos en adopción. Eso es un tema muy importante, porque primero hay que entender que estamos adoptando a una persona, no es una mascota. Exactamente. Es una persona la que va a entrar a esa familia. Además de eso, que va a tener derechos, como todos nosotros. Y hay personas que adoptan, pero luego
intentan regresar a esos niños. Además de esto, puede ser que ocurra que esos padres que estuvieron, por ejemplo, en drogas, en alcoholismo, aparezcan nuevamente en esa vida. ¿Están preparados para eso? ¿Hay algo especial que debemos decirle a esas personas? Sí, es importante cuando decimos sí se puede, y cuando tú misma decías el que persevera, alcanza, vence. En materia de adopción es importantísimo, como lo decía colega psicóloga, pues ella lo fundamental es prepararse, es la capacitación en un momento dado para asumir verdaderamente lo que es un hijo de corazón. Eso primero que nada. Y en ese sentido, pues los programas, por ejemplo, como decía María Cristina, los programas de colocación tienen, por ejemplo, una extensa gama, las mismas oficinas de adopción tienen talleres de formación de padres, quizás no tienen a veces la suficiente alcance que todos deseáramos, pero es fundamental enfocarnos en la formación de los padres. Y por el otro lado, es importante saber que la adopción, por ejemplo, es un proceso, una vez que se decreta la adopción, es absolutamente irrevocable. Es irrevocable. O sea, de manera que cuando se da un proceso para que un niño sea adoptado, se despejan toda una cantidad de dudas porque se evalúa tanto la adoptabilidad del niño como la idoneidad de los solicitantes. Esos son los dos componentes fundamentales de la adopción. Exactamente, saber entonces que ese niño se va a quedar en la familia y que no se va a regresar al lugar donde estaba. Hay varios tipos de adopción. Una de ellas, me refiero a en las cuales el padrastro quiere adoptar al hijo de su nueva cónyuge. También está cuando el tío quiere adoptar un sobrino o cuando la abuela quiere adoptar a un nieto. Pero también está el caso del prohijamiento. Cuando estos niños están, por ejemplo, dentro de una casa hogar, están en condición de prohijamiento o es otro tipo de casos para adoptar. O sea, es para esas familias que quieren tal vez ayudar y adoptar a algunos niños o tenerlos bajo su cuidado por un tiempo. Bueno, es que como lo hemos mencionado aquí, existen dos figuras. Cuando un niño no tiene representante legal o sus padres han sido privados de la patria potestad o han sido padres que están inmersos en un problema de droga, de alcoholismo, de calle, en este caso estos niños tienen primero que ser evaluados y tiene que determinarse si verdaderamente estos padres van a separarse definitivamente de la vida de los niños, y por eso es que a veces la adopción se demora o la solicitud o el procedimiento, la tramitación es larga, porque la ley dice en primer lugar que los niños deben mantenerse en su propio interés dentro de su familia de origen, que es la familia biológica, y los parientes, la familia de origen son los tíos, los abuelos, los familiares. Muchas veces se trata, cuando estos niños son institucionalizados, que están dentro de una casa hogar, hay un procedimiento para tratar de buscar en primer lugar a su familia y luego cuando esta familia no aparece o no está en condiciones de hacerlo, es que se procede a entregarlo o en colocación familiar a un hogar para que se encargue de él, criándolo como un hijo sin llegar todavía a la adopción, o mediante la figura de la adopción que ya adquiere las condiciones de hijo. Hay diferentes formas de adopción. Bueno, la adopción en Venezuela es plena o individual o colectiva, por pareja. Individual, un hombre soltero o una mujer soltera, viuda o divorciada, pueden adoptar solos ellos. O pueden adoptar los cónyuges no separados legalmente de cuerpo o las personas que mantienen una unión concubinaria estable. Eso es lo que establece la ley. Son las únicas personas acá en Venezuela. Acá en Venezuela es la única forma de adopción que existe. Y tú puedes adoptar el hijo de tu esposo, de tu cónyuge, puedes adoptar, pero en la adopción de sobrinos, de abuelos, por nietos, no es muy recomendable. Y la ley y los tribunales no le dan mucha apertura porque esto ocasiona muchos problemas en cuanto a los nexos de parentesco, al apellido, y desde el punto de vista psicológico tampoco me parece a mí correcto, se lo puedes aclarar mejor tú. Yo creo que un abuelo no tiene por qué adoptar a un nieto, ese es su nieto y ese es el parentesco que existe con él dentro de su familia de origen. Ni un tío tiene por qué adoptar a un sobrino, puede encargarse de él y es su tío, quererlo y amarlo, pero aquí no es recomendable para mí la figura de la adopción. En el caso de esos niños, por ejemplo, que cuidan en las guarderías y no los buscan más, ¿qué sucede en ese caso? Bueno, con esos niños que son
así abandonados de esa En forma. el caso que un niño sea abandonado, en primer lugar está la figura del Consejo de Protección, que existe en todos los municipios. Hay que notificar inmediatamente al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, quien va a informar. Bueno, ellos en primer lugar lo acogen mediante una medida que se llama abrigo, que es transitoria por 30 días mientras se buscan los padres, etcétera. Y si estos padres o representantes no aparecen, ya es colocado en una institución especializada en niños, como por ejemplo Fundana, Bambi, y allí empieza ya todo el procedimiento o todo el proceso de tratar de ubicar a sus padres, de localizarlo, y este proceso es un poco largo porque hay que buscar en la familia, hay que averiguar los movimientos migratorios, las direcciones, dónde están, y luego estos niños ya pudieran ser candidatos a una colocación familiar y posteriormente a una adopción. Ahora, ¿qué sucede si la persona que lo cuida no quiere pues llevarlo a un sitio como este? Bueno, eso ocasiona problemas y en Venezuela ocurre muchísimo y tenemos lo que se conoce siempre que si padres de crianza, los venezolanos somos muy abiertos en eso y nos quedamos con el niño del vecino, con el niño de la amiga. Bueno, en algún momento tiene que legalizar esa situación porque va a requerir documentos, va a requerir una representación legal para inscribirlo en el colegio, para poder viajar, salir con él y la ley toma en cuenta cuando sin temor deben hacerlo y acudir a un programa de estos de orientación, porque la ley sí toma en cuenta que si tú has permanecido mucho tiempo dentro de un hogar, pues este será el primer candidato en un caso de seleccionar una pareja para la adopción. Por acá el señor José Gregorio nos trajo esto. ¿Esto de qué se trata? ¿Qué es lo que está realizando Proadopción con esto acá? Sí, tienes allí en tus manos uno de los números, un ejemplar de la serie Adoptar en Venezuela. Esta es una serie de distribución gratuita que ya tiene 7 números que la componen y bueno, está a la disposición de las personas, pues, bueno, por supuesto, como todas las personas que buscan el apoyo en Proadopción. Pues, ¿Dónde se puede conseguir esto? Sí, tomando contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro Twitter, @proadopcionorg, todo pegadito, y también en nuestra página web proadopcion.org. Por acá nos llegan muchos comentarios y preguntas a través de la cuenta en Twitter y vamos a comenzar a darle lectura a cada uno de ellos. Y Belice Báez dice que digan cuáles son los costos reales de una adopción y todo lo que las fundaciones te quieren imponer. ¿Qué le decimos a Belice? Mira, primero que nada, la adopción es total y absolutamente gratuita, de acuerdo a lo que como se plantea en la ley. Y es más, cualquier procedimiento que involucre un lucro está sencillamente reñido con los procesos de adopción, porque lo enturbia pues, lo que son los procesos. De hecho, hasta esa misma serie que tú estabas mostrando ahorita, el mismo ejemplar, es de distribución gratuita. Todos los servicios que nosotros prestamos son gratuitos. Y solo que en algunos casos, como los programas de colocación, prestan servicios que obviamente un servicio no es el hecho de que la gente se remunere, no es lucro. Es sencillamente el trabajo que debe en un momento dado pagarse por lo que se hace. Y es un costo transparente que este tipo de programas brindan cuando una trabajadora social hace un estudio, cuando una psicóloga hace un informe psicológico. Los costos, lo que pasa es que la gente entiende que cuando en una fundación, yo creo que más que todo exigen es perseverancia y constancia. Es una fundación que exigen que tú vayas a los cursos preparatorios, que acudas a tus evaluaciones psicológicas. A veces son muchos cursos, a veces para muchos cursos preparatorios, a veces son 10, 6, 5, pero son excelentes y buenos porque te enseñan las ventajas y las desventajas, cómo vas a aceptar tú ese niño dentro de un hogar, qué es lo que significa adoptar, estás preparado verdaderamente. Y yo creo que estas exigencias que hacen las fundaciones, desde ese punto de vista, no vamos a hablar de temas económicos porque todo es gratuito. Los abogados pueden asesorar, un abogado privado puede asesorar y tiene derecho a cobrar sus honorarios como asesor de facilitar un proceso, no, pero realmente la adopción y todo el procedimiento en sí a los tribunales es completamente gratuito. Las fundaciones no cobran nada, lo que hacen es, te imponen obligaciones, pero obligaciones necesarias para que tú estés preparado en un momento determinado a ser un buen padre de familia en el momento que reciba un niño. Licenciada, ¿pero qué sucedería en el caso de que una familia adopte a un niño y resulta que ese niño no quiere a esa familia o no se lleva bien con esa familia? Me lo respondes al regresar de la pausa. Pausa y ya venimos con más de Entre Noticias.